Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos de nuevo a repaso informativo de toda la actualidad de todas las últimas horas, con el foco puesto en el conflicto que sigue teniendo lugar en Israel. El día 41 ya desde el ataque del pasado 7 de octubre, el ejército israelí ha afirmado este jueves que ha tomado el control operativo del puerto de Gaza, una infraestructura clave en el territorio palestino. Una operación conjunta de fuerzas blindadas y navales ha permitido en los últimos días tomar el control operativo del puerto de Gaza, que estaba controlado por la organización terrorista de Hamas, según ha indicado el ejército en un comunicado, afirmando que lo ha utilizado como un centro de entrenamiento para sus fuerzas de comando naval para planificar y ejecutar ataques terroristas navales. Las FDI han dicho que en la operación se han destruido 10 pozos de túneles terroristas junto con 4 estructuras utilizadas con fines terroristas. Además dicen que han muerto 10 militantes de Hamas. Y seguimos hablando de Israel, que critica duramente los intentos de la ONU de equiparar sus acciones en Gaza con las del grupo terrorista de Hamas, insistiendo en que el derecho internacional no es un pacto suicida. Dice que si un Estado no puede defenderse o es criticado por hacerlo de acuerdo con el derecho internacional, inevitablemente las organizaciones terroristas se van a animar cada vez más a seguir desplegando estos métodos, confiando en el continuo apoyo internacional. Esto es lo que ha dicho el embajador israelí Meirav Eilon Sahar. Además, el jefe de los derechos humanos ha informado a los Estados miembros sobre la situación en este conflicto. Israel, indignada, rechaza las acusaciones de la ONU sobre la ofensiva que sigue teniendo lugar en Gaza. Y de Israel pasamos a Irán. El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Hossein Amir Abdollahian, ha negado que su país haya sido responsable de un ataque con aviones no tripulados en el Mar Rojo que parecía tener como objetivo un destructor de misiles estadounidenses. El dron, que se originó en Yemen, fue derribado la madrugada del miércoles por el US Thomas Hadner cuando se dirigía en dirección al barco, según un comunicado del Pentágono. Dice Abdollahian que realmente no querían que esta crisis se expandiera, pero dice que Estados Unidos ha estado intensificando la guerra en Gaza al brindar su apoyo a Israel, pero insiste en que Yemen toma sus propias decisiones y que actúa de forma independiente. Hablamos también de Alemania, que ha planteado que las Naciones Unidas podrían tomar el control de Gaza una vez que termine la guerra entre Israel y Hamas, según un documento al que ha tenido acceso el medio político. Sin embargo, tanto los palestinos como algunos diplomáticos de la Unión Europea tienen serias dudas sobre la viabilidad de la idea, y una importante figura palestina en Europa ha calificado esta idea como inaceptable. Hay reacción también por parte de Israel. El embajador en Estados Unidos ha criticado esta sugerencia de Alemania de que la ONU tome el control de Gaza, proponiendo un cambio, que Israel controle el territorio palestino por un periodo de tiempo indefinido. Dice que no está seguro de que el modelo de la ONU sea el mejor, porque tienen una buena experiencia con las fuerzas bajo mandato de la ONU. Hablamos de Rusia, que amenaza, advierte, dice que las relaciones entre Rusia y Estados Unidos atraviesan actualmente una gran crisis y los lazos entre los dos países podrían romperse en cualquier momento. Esto es lo que ha dicho hoy el Ministerio de Relaciones Exteriores ruso. De hecho, la Cancillería emitió un comunicado reflexionando sobre la relación entre ambos países a la luz del 90 aniversario del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Rusia y Estados Unidos. Han dicho que las relaciones corren el peligro de romperse debido al rumbo rusófobo de Washington, y dice que esta no es la elección de Rusia. Sin embargo, las medidas irresponsables que está tomando Estados Unidos están alimentando la escalada y pueden conducir a consecuencias catastróficas. Esto es lo que dice el Ministerio de Asuntos Exteriores, añadiendo que Washington estaba centrado en su objetivo doctrinal de infligir una derrota estratégica en Moscú. Hablamos de Argentina, hablamos de Javier Milei, que dice que no tiene dudas de que si gana Sergio Massa van a ir a una autocracia al estilo de Vladimir Putin. Esto es lo que ha afirmado el candidato en una entrevista, que además sostiene que uno de los puntos en común entre el presidente ruso y Massa es la manera en la que atentan contra la libertad de expresión. Pendientes de toda la actualidad, de todas las últimas horas y de todo lo que acontece en directo, conectamos ahora con el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, con Josep Borrell. Se encuentra en estos momentos junto al ministro de Relaciones Exteriores de Israel. Está junto a Eli Cohen ofreciendo una rueda de prensa que conectamos ya en directo en Negocios. More than 3,000 terrorists entered into Israel, murdered more than 1,400 people, among them children, babies, entire family murdered.
They kidnapped more than 239 people. There is 9 months years old baby, which is right now in captive. 9 months. Elderly Holocaust survivor, above the age of 85, which they are right now, few kilometers from us, in the underground tunnels. They are not unhuman. They are monsters. What they mean. There is only one who is responsible for this atrocity, for the massacre of the 7th of October, the war that started after, and also the suffer of the people in Gaza. And it's Hamas, who's sponsored by Iran. And we all should be united to free Gaza from Hamas, for the security of the State of Israel, for the people in Gaza, and for the entire world. Otherwise, Europe will be the next. Thank you very much. Acabamos de escuchar a Eli Cohen, el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, dando cuenta de las atrocidades que han tenido lugar en las últimas semanas, también sobre todo del ataque del pasado 7 de octubre. Dice Cohen que solo hay un responsable de esta atrocidad y de esta masacre, apuntando directamente a Hamas, y dice pues que la ofensiva que están llevando a cabo básicamente es para proteger, es por la seguridad del pueblo de Israel. Están dialogando en este momento Cohen y Josep Borrell, alto representante de Asuntos Exteriores de la Unión Europea. Escuchamos a Borrell, que empieza a hablar. This visit would take place in such tragic circumstances, and it's good that they have come, and you show me the place where this horror happened. Minister, the world is enduring a moment of profound suffering. And you know what the kibbutz means for the Israelis, because I myself, when I was young, 1969, many years ago, I went to work and I spent a summer in a kibbutz nearby, Beersheba, wanting to contribute to the spirit of hope, peace and solidarity of the kibbutzim. And when I entered on this ravaged school, when I entered in these storm houses, I felt the ambience. More than 40 years ago, I felt the ambience of what the kibbutz is. Empezamos a escuchar a Josep Borrell, está hablando de que tuvo que pasar una etapa también en este enclave, también en Israel, hace apenas unos años. Dice que le da pena tener que visitar este país en unas circunstancias tan trágicas como las actuales. Dice, eso sí, estaba agradeciendo a Eli Cohen pues que le haya enseñado un poco los lugares en los que ha sucedido este horror en los últimos días, y dice que la primera reacción, el primer sentimiento que ha tenido, la primera impresión de Josep Borrell ha sido el profundo sufrimiento que tiene en estos momentos el pueblo israelí. Seguimos escuchando a Josep Borrell. To share your pain and to stress the European Union's solidarity with the Israeli people. Certainly nothing justifies what the terrorists from Hamas did here and in other places on the 7th of October. Nothing justifies abducting women, children and elderly people from their homes and taking them hostages into Gaza. Once again, in the name of the European Union, I ask for their immediate and unconditional release. You know, Minister, that the European Union has condemned the action of Hamas in the strongest possible terms, and that we support unequivocally the Israel right to defend itself in line with international law and with international humanitarian law. We will not be able to bring life to death, but we can give freedom to the hostages. And the best homage that we can give to the memory of the victims is to think about how to prevent these horrors to happen ever again. Hamas has to be defeated.
but Hamas doesn't represent the Palestinian people. One thing is Hamas, another thing is the Palestinian people. Seguimos escuchando a Josep Borrell, que está diciendo a Eli Cohen que comparte su dolor, que nada justifica lo que hizo Hamas, y además dice que en el nombre de la Unión Europea pide la inmediata e incondicional liberación de los rehenes. Apunta a Borrell en la línea de lo que vienen comentando en las últimas semanas, bueno, pues que Israel tiene el derecho a defenderse, pero eso sí, en línea con el derecho internacional. Dice que el mejor homenaje que se puede hacer en estos momentos es intentar prevenir que estos horrores no vuelvan a suceder nunca más, y dice que Hamas debe ser vencido, pero eso sí, que Hamas no representa al pueblo palestino. Seguimos escuchando a Borrell. They need food, water, fuel and protection. Israel has to be defended, and today, even today, another terrorist attack has happened in Israel. So it's an everyday fight. But one thing is to defend Israel, and another thing is to take care of the people in need. And that's why the European Union, together with supporting the right to defend to Israel, is also asking for humanitarian assistance for food, water, fuel and protection. And that's why the European Union and the United Nations has called for a continued, rapid, safe and unhindered humanitarian access and aid to reach those in need through all necessary measures, including humanitarian corridors and pauses for humanitarian needs. Minister, allow me to say something that comes not from this piece of paper, but from the bottom of my heart. I understand your fears and pain. I understand the fears and pain of the people that has been attacked, slaughtered, kidnapped. I understand your rage. But let me ask you not to be consumed by rage. I think that that's what the best friend of Israel can tell you. Because what makes the difference between a civilized society and a terrorist group is the respect for human life. And all human lives have the same value. And ultimately, security can only come from peace. And I know that you are now consumed by pain and sorrow. But at a certain moment we will have to see how this war ends and how we can create a better future. A future that deserves Israel, because the Jewish people deserve to live in security. They have endured too much during centuries. But we have seen that wars and technology and soldiers are not enough to make Israel secure. I was talking with an Israeli reserve officer who told me, no army can protect a nation better as peace can do. He was coming back to defend his country, to serve his country. But he was very much aware that our duty is to look for peace, a sustainable solution. Escuchamos a Josep Borrell, que dice que ha dejado a un lado el papel, ha dejado a un lado todo lo que tenía escrito y que está hablando desde lo más hondo de su corazón. Dice que entiende la rabia, que entiende el dolor que siente en estos momentos el pueblo de Israel, pero dice que una cosa es defenderse y otra cosa es ponerse a la altura de Hamas. Por eso está pidiendo a Eli Cohen que de alguna forma favorezcan el acceso y la ayuda humanitaria, y además incide, dice, entiendo vuestro miedo, entiendo vuestro dolor, entiendo vuestra rabia, pero no os dejéis llevar por ella. Dice que la diferencia entre una sociedad civilizada y una organización terrorista es el respeto por la vida y por los derechos humanos. Seguimos escuchando a Josep Borrell. Enseguida seguimos pendientes de esta rueda de prensa. Josep Borrell, les contamos, les explicamos, les resumimos todo lo que ha sucedido y volvemos con más últimas horas, más actualidad. Vamos con una breve pausa y enseguida volvemos con la mejor información aquí en Negocios Televisión. Ven al Torreón, estamos en El Pardo, un espacio único en plena naturaleza.
Disfruta de momentos de desconexión mientras saboreas la mejor gastronomía. Disponemos de 7 amplias terrazas y salones para todo tipo de eventos. Degusta nuestros exquisitos platos acompañados de una selecta bodega de vinos. A tu servicio, un gran parking y zona infantil. Abierto los 365 días del año. Cocina ininterrumpida desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche. Haz tu reserva. Localizarnos ahora es más fácil. La economía a tu alcance. Empresas. Inversiones. Tecnología. Ya en la app de Movistar. Vive la economía. Negocios Televisión. Ya estamos de vuelta en Negocios Televisión, pendientes de las últimas horas de la actualidad que nos sigue llevando ya más a Israel. El ejército ha afirmado este jueves haber tomado el control operativo del puerto de Gaza, una infraestructura clave en el territorio palestino, en el día ya 41 de la guerra entre Israel y Hamás. Una operación conjunta de fuerzas blindadas y navales ha permitido en los últimos días tomar el control operativo del puerto de Gaza, que afirma Israel que estaba controlado por la organización terrorista de Hamás. En un comunicado han afirmado que lo estaba utilizando como un centro de entrenamiento para sus fuerzas de comando naval para planificar y ejecutar ataques terroristas navales. Las FDI han dicho que en esta operación han destruido 10 pozos de túneles terroristas junto con 4 estructuras utilizadas con fines terroristas. Además, dice que 10 militantes de Hamás han muerto en esta operación. Seguimos hablando de Israel. Las FDI han dicho a un reportero de la BBC, el primer periodista extranjero ingresado en el hospital Shifa en Gaza, que entre los elementos descubiertos por las tropas se encontraba una computadora portátil que contenía fotografías y vídeos de rehenes tomados después de su secuestro en Gaza. También han dicho al periodista, aunque eso sí no se lo han mostrado, que la computadora portátil contiene imágenes publicadas recientemente compartidas por la policía israelí de sus interrogatorios a los terroristas de Hamás arrestados después del ataque del 7 de octubre. Esto es lo que dice el teniente coronel Jonathan Conricus a la BBC, que sugiere que Hamás estuvo en el hospital en los últimos días. Al fin y al cabo afirma que esto es solo la punta del iceberg, que Hamás no está aquí porque vieron que venían, sino que probablemente esto es lo que se vieron obligados a dejar atrás. Dice que su evaluación es que hay mucho más que estas imágenes de rehenes encontradas en el hospital de Al-Shifa. Hablamos de nuevos ataques de la Fuerza Aérea de Israel. Ha llevado a cabo este jueves ataques contra posiciones del partido milicia Hezbollah en el sur del Líbano, a medida que avanzan los intercambios de fuego a ambos lados de la frontera en el marco de los bombardeos perpetrados por las fuerzas israelíes contra la Franja de Gaza. El ejército israelí ha indicado que ha golpeado varios objetivos de Hezbollah en la frontera, donde se encontraba operando al otro lado de la ciudad de Eslomi. Dicen que estos ataques incluyen varios puestos de control utilizados por los terroristas. Además, también a través de afirmaciones en su cuenta de X, dice que las fuerzas de Sahal han atacado recientemente a un terrorista que operaba en territorio libanés cerca de la zona de paz. Seguimos con el foco puesto en Israel. El ejército continúa este jueves su ofensiva por aire, mar y tierra en la Franja de Gaza, donde ha destruido la residencia de Ismail Haniyeh, jefe del grupo islamista de Hamás, mientras se prepara para profundizar los ataques en el sur del enclave. En un comunicado dicen que durante la noche aviones de combate de las fuerzas de defensa israelíes han atacado la residencia de Ismail Haniyeh, jefe del buró político de Hamás, que vive exiliado en Qatar desde hace años. Según ha indicado un portavoz del ejército, dice que esta casa se usaba como una infraestructura terrorista
Este, que a menudo servía como punto de reunión para que los altos líderes de Hamás dirigieran ataques terroristas contra civiles y soldados israelíes. Las fuerzas de defensa de Israel, que también han anunciado hoy otra pausa táctica de 4 horas para permitir que los civiles en partes del norte de Gaza se dirijan al sur. Las pausas acordadas tras las conversaciones con Estados Unidos se han convertido ya en algo cotidiano durante la última semana, pero cubren áreas diferentes casi todos los días. La pausa de hoy en los combates va a durar de 10 a 2 hora local y va a cubrir los barrios de Sujaiya y Turkmen. Durante este tiempo, los civiles han tenido tiempo precisamente de desplazarse hacia el sur utilizando la ruta de Salah al-Din, la carretera principal que conecta las partes norte y sur de Gaza. Nos hacemos eco también de declaraciones del presidente Isaac Herzog. Ha dicho hoy que Israel no puede dejar un vacío en Gaza y que tendría que mantener una fuerza allí en el futuro cercano para evitar que jamás resurja en este enclave palestino, según ha dicho Financial Times. Apunta Herzog que si retroceden, ¿quién va a asumir este control? Dice que no podemos dejar Gaza en un vacío, tenemos que pensar en cuál será el mecanismo. Hay muchas ideas que se lanzan al aire, pero Herzog dice que nadie querrá volver a convertir este lugar, refiriéndose a Gaza, en una base terrorista. Pendientes también de las reacciones de los movimientos por parte de la ONU. Israel ha criticado duramente los intentos de la ONU de equiparar sus acciones en Gaza con las del grupo terrorista de Hamás. Insisten en que el derecho internacional no es un pacto suicida. Dice que si un Estado no puede defenderse o es criticado por hacerlo de acuerdo con el derecho internacional, inevitablemente las organizaciones terroristas se van a animar cada vez más a seguir desplegando estos métodos confiando en el continuo apoyo internacional. Esto es lo que ha dicho el embajador israelí Meirab Eilon Sahar. Además, hay que recordar que el jefe de Derechos Humanos de la ONU ha informado de nuevo a los Estados miembros sobre esta situación. Seguimos hablando de Israel. El gabinete de guerra se va a reunir hoy a las 8:30 hora local. Los informes de los medios hebreos dicen que esta medida se produce en medio de avances en los esfuerzos por llegar a un acuerdo para liberar a los rehenes retenidos por Hamás y otros grupos terroristas en Gaza. Hablamos también de Joe Biden. En una conferencia de prensa, el presidente estadounidense Joe Biden ha ofrecido, después de su reunión con el presidente chino, con Xi Jinping, ha dicho que no sabe cuánto va a durar la guerra en Gaza, pero dice que la operación israelí va a terminar cuando Hamás ya no tenga la capacidad de hacer cosas horribles a los israelíes. El presidente estadounidense ha añadido que Israel está asumiendo riesgos al operar en los alrededores del hospital Al-Shifa y dice que se está matando gente en Gaza. Además, aclara que Israel tiene la obligación de actuar con la mayor precaución posible al perseguir a sus objetivos. Hablamos de nuevo de Irán. El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Hossein Amir-Abdollahian, ha negado que su país fuera responsable de un ataque con aviones no tripulados en el Mar Rojo que parecía tener como objetivo un destructor de misiles estadounidenses. El dron, que se originó en Yemen, fue derribado en la madrugada del miércoles por el US Thomas Hassner cuando se dirigía en dirección al barco, según un comunicado emitido por el Pentágono. Dice Abdollahian que realmente no querían que esta crisis se expandiera. Sin embargo, apunta en este caso Abdollahian que Estados Unidos ha estado intensificando la guerra en Gaza al brindar su apoyo a Israel, pero eso sí, aclara que Yemen toma sus propias decisiones y actúa de forma independiente. El Pentágono no dijo quién cree que disparó este dron, pero el incidente se produce apenas unas horas después de que militantes hutíes respaldados por Irán en Yemen a principios de esta semana prometieran atacar barcos en el Mar Rojo. Y seguimos hablando de Irán, que continúa expandiendo su programa nuclear, incluyendo sus reservas de uranio enriquecido casi apto para armas en los últimos meses, aunque es cierto que no ha acelerado el ritmo de su producción de combustible nuclear en medio de la actual agitación en el Medio Oriente. En el informe trimestral confidencial distribuido a los Estados miembros, la Agencia Nuclear de las Naciones Unidas también ha dicho que Teherán se ha negado en gran medida a cooperar en varias disputas pendientes, incluida la retirada del permiso por parte del país a varios inspectores europeos para continuar trabajando allí. El informe de este miércoles de la Agencia Internacional de Energía Atómica ha mostrado que si bien es cierto que Irán ha desacelerado su acumulación de uranio enriquecido al 60% desde principios del verano, continúa acumulando grandes cantidades de material que podría usarse como combustible para armas nucleares. La ONU advirtiendo sobre Irán y sobre su programa nuclear. Y de Irán pasamos a Rusia, que está preocupada por las incursiones del ejército israelí en la ocupada Cisjordania, durante las cuales decenas de personas han muerto. Esto es lo que ha dicho este jueves el ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov. Israel ha estado atacando a grupos armados en Cisjordania con creciente intensidad mientras libra la guerra contra Hamás y la yihad islámica en la Franja de Gaza. Los médicos palestinos y los medios locales dicen que las fuerzas israelíes habrían matado al menos a 8 palestinos en Cisjordania este martes, causa de la preocupación por parte de Rusia expresada
por su ministro de Relaciones Exteriores, por Sergei Lavrov. Pasamos a hablar de Arabia Saudí, que ha condenado el ataque al hospital Al-Shifa, que se ha convertido en un símbolo del sufrimiento generalizado de los civiles palestinos desde que Israel prometiera eliminar a Hamás después del ataque del pasado 7 de octubre. Unos 1.200 personas han muerto en Israel, la mayoría durante el ataque inicial, y cerca de 240 fueron tomadas como rehenes. El ejército israelí ha mostrado lo que dijo que eran armas y el equipo militar de Hamás que descubrió en Al-Shifa, pero aún no ha mostrado ninguna evidencia de un presunto centro de comando de Hamás debajo o en el propio hospital. De hecho, según algunas informaciones de Associated Press, no han sido capaces de encontrar precisamente estas armas, estos túneles que de alguna forma justificaba Israel para entrar en este hospital. Hablamos también de Alemania. Ha planteado que las Naciones Unidas podrían tomar el control de Gaza una vez que termine la guerra entre Hamás e Israel, según un documento que ha visto el medio político. Sin embargo, tanto los palestinos como algunos diplomáticos de la Unión Europea tienen muchas dudas sobre la viabilidad de la idea, y una importante figura palestina en Europa la ha calificado como inaceptable. El embajador de Israel en Estados Unidos ha criticado la sugerencia de Alemania de que la ONU tome el control de Gaza. Propone en cambio que Israel controle el territorio palestino por un periodo de tiempo indefinido. Dice que no está seguro de que el modelo de la ONU sea el mejor, porque no tenemos, desde luego, una buena experiencia con las fuerzas bajo mandato de la ONU. Alemania sugiriendo que la ONU tome el control de Gaza y encontrándose, como no podía ser de otra forma, con el rechazo por parte de Israel. Seguimos hablando de la ONU. El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos ha pedido este jueves una investigación internacional tras acusaciones extremadamente graves de vulneraciones del derecho internacional en la guerra entre Israel y el movimiento terrorista de Hamás. Dice la ONU que las acusaciones extremadamente graves de múltiples y serias violaciones del derecho internacional humanitario, sean quienes sean sus autores, exigen una investigación rigurosa y la depuración de responsabilidades. Esto es lo que ha dicho Volker Turk en una sesión informativa a los países miembros de la ONU en Ginebra. De hecho, la embajadora de Israel en la ONU ha reaccionado afirmando que el derecho internacional, como les decíamos antes, no es un pacto suicida que permite a organizaciones terroristas beneficiarse de un apoyo internacional constante. Enseguida seguimos repasando más noticias, más actualidad, más últimas horas, una breve pausa y enseguida seguimos con la mejor información aquí en Negocios Televisión. ¿Qué es Bitcoin? Hoy vamos a explicarles qué es exactamente Bitcoin, explicándoles los conceptos básicos para que entiendan esta criptomoneda de la que todo el mundo lleva años hablando. Esta explicación les servirá para saber también qué son exactamente las criptomonedas y cómo funcionan, para que puedan tener una noción un poco menos técnica de cómo funciona todo esto y a lo que nos referimos con cada término. Bitcoin es una criptomoneda o moneda virtual, concretamente la primera que fue desarrollada. Es la criptomoneda que le ha marcado el camino a todas las demás que llegaron después utilizando su tecnología. Esta tecnología es la cadena de bloques o tecnología blockchain, que también se utiliza para otras cosas. La primera de las criptomonedas fue creada por Satoshi Nakamoto, que es el seudónimo que corresponde a una persona que nadie sabe exactamente quién es, aunque sí que es cierto que ha habido muchas teorías. Esta persona publicó en 2009 un artículo en el que describía un sistema de pagos P2P al que llamó Bitcoin. Al cabo de unos meses, él mismo publicó la primera versión del software que permite gestionar la red de la moneda y que además empieza a interactuar con los primeros interesados en foros. La cantidad total de bitcoins que se emiten cada año está determinada por su algoritmo y pasa lo mismo con el resto de criptomonedas. Bitcoin está desarrollado para que cada 4 años se reduzca por 2 su producción y para que solo se emitan un total de 21 millones de bitcoins. Después simplemente dejarán de crearse. Esto es una diferencia fundamental con las monedas convencionales, puesto que los bancos modifican su valor a su libre albedrío. Por lo tanto, las monedas se pueden devaluar, mientras que Bitcoin quiere ofrecer algo más de estabilidad. En definitiva, entre los usos más destacados de Bitcoin cabe mencionar los siguientes, como por ejemplo pagar utilizando estas propias criptomonedas, obtener intereses por los bitcoins que poseas, algo similar al concepto de un depósito bancario, también obtener un préstamo utilizando como garantía tus bitcoins, cubrir tu exposición financiera con derivados en mercados regulados y por último obtener réditos de inversión mediante la compra-venta de bitcoins, al ser un activo que teóricamente tiende a revalorizarse en un escenario de demanda constante.
Ya estamos de vuelta en Negocios Televisión, seguimos pendientes de la última hora que nos lleva en este caso Alemania. La ministra del Interior alemana, Nancy Faeser, ha anunciado que la policía ha lanzado una extensa operación contra organizaciones sospechosas de tener vínculos con Hezbollah. En el marco de la operación, la policía ha allanado edificios en 7 estados federados alemanes. Según Faeser, las redadas policiales se dirigieron contra el Centro Islámico de Hamburgo y otras 5 organizaciones. Dice que en un momento en el que muchos judíos se sienten especialmente amenazados, Alemania no va a tolerar ni la propaganda islámica ni la incitación antisemita hostil a Israel. Pendientes de las últimas horas, de la actualidad y también de todos los datos, de todas las referencias macroeconómicas. Acabamos de conocer las solicitudes iniciales de desempleo en Estados Unidos quedan por encima de lo esperado, un dato anterior de 217.000, el pronóstico estaba en torno a las 220.000, pues ojo porque lo ha superado con creces, 231.000 nuevas peticiones, nuevas solicitudes iniciales de desempleo en Estados Unidos, más gente, en este caso, solicitando el paro, mal dato de empleo en Estados Unidos que enseguida vamos a analizar y enseguida les vamos a explicar de la mano de los mejores analistas de Alemania. Vamos a pasar a Japón. Hemos tenido un incidente en el día de hoy. Un automóvil ha chocado contra una barricada cerca de la embajada de Israel en Tokio este jueves y un hombre de unos 50 años ha sido arrestado en el acto. Un policía resultó herido, según informa una emisora nipona. De hecho, las imágenes de la emisora pública han mostrado un automóvil compacto negro con daños en los faros delanteros y en el panel, donde parecía haber chocado contra la barrera al costado de la calle. La carretera cercana estaba sembrada de piezas rotas del coche que se había desprendido. La matrícula del coche era de Tama, al oeste de Tokio, según muestran las imágenes. Hablamos de Josep Borrell, el jefe de política exterior de la Unión Europea, instado este jueves a Israel a no dejarse llevar por la ira en su respuesta al ataque de Hamas del mes pasado. Declara que un horror no justifica otro. Hizo estos comentarios, como han visto, hablando junto al ministro de Asuntos Exteriores israelí, junto a Eli Cohen, después de que los dos hombres visitaran el Kibbutz Be'eri, el centro del ataque del 7 de octubre. Dice Borrell: entiendo su ira, pero déjenme pedirles que no se dejen llevar por esta ira. Creo que eso es lo que los mejores amigos de Israel pueden decirles. Y de Borrell pasamos a Sánchez. El presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha reprochado este jueves al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, su estrategia ante el conflicto con Hamas, porque cree que su respuesta es desproporcionada y equivocada. Dice que además no garantiza la seguridad de los ciudadanos israelíes. Escuchamos las palabras de Pedro Sánchez. La estrategia del primer ministro Netanyahu no está garantizando la seguridad del pueblo israelí. Al contrario, lo que está haciendo es agravar ese sentimiento de inseguridad con la respuesta tan desproporcionada y tan equivocada que está haciendo o dando al atentado terrorista de Hamas. Sánchez, que ha vertido esa crítica a Netanyahu en respuesta a la portavoz de H. Bildu en el Congreso durante la segunda jornada del debate de su investidura. Izpurua le ha pedido que actúe y utilice toda la capacidad diplomática, política y económica que pueda ante este conflicto, porque dice que no basta con hacer llamamientos a respeto humanitario. Dice que le exigen contundencia por parte del gobierno para denunciar sin matices el genocidio contra el pueblo palestino. Y hablamos precisamente del protagonista de hoy, Pedro Sánchez, que ha sido investido presidente por mayoría absoluta y en la primera votación con 179 votos a favor, 12 más que hace 4 años. Este resultado significa que el candidato del PSOE afronta su tercer mandato con más apoyo de los que obtuvieron, por ejemplo, presidentes como Mariano Rajoy en 2016, José Luis Rodríguez Zapatero en sus 2 legislaturas de 2004 y 2008, con un amplio respaldo parlamentario sustentado en las alianzas del PSOE y Sumar, y desde luego en todas las cesiones que ha hecho con las fuerzas nacionalistas independentistas catalanes, vascas y gallegas, además, por supuesto, también de Coalición Canaria. Precisamente el Pleno del Parlamento Europeo va a debatir hoy estas sesiones que les comentábamos. El próximo miércoles va a debatir la situación del Estado de Derecho en España tras acordar el PSOE con Junts y Esquerra Republicana una ley de amnistía para los implicados en el proceso a cambio de su apoyo a la investidura del candidato socialista a presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Según indican fuentes parlamentarias, la propuesta de debate han salido adelante con el apoyo del Partido Popular Europeo, de los liberales, en donde se integran, por ejemplo, Ciudadanos y PNV del Grupo de Europeos, y también de los reformistas, del que forma parte Vox y también el Grupo Identidad y Democracia.
Ponemos el foco ahora en Estados Unidos. El presidente estadounidense Joe Biden ha dicho este miércoles que todavía cree que el presidente chino Xi Jinping es un dictador, incluso cuando los dos líderes han logrado avanzar en su relación durante una reunión en las afueras de San Francisco. En una pregunta por parte de los periodistas, Biden ha dicho, bueno, mire, es un dictador en el sentido de que es un tipo que dirige un país que es un país comunista, que se basa en una forma de gobierno totalmente diferente al nuestro. Eso sí, Biden dice que de todos modos han logrado avances. Como se pueden imaginar, este comentario ha molestado mucho en Beijing, diciendo, bueno, pues que son desde luego comentarios desafortunados y totalmente irresponsables los de Joe Biden. Ponemos el foco en esta reunión. El presidente estadounidense Joe Biden y el líder chino han reseteado las relaciones entre las dos superpotencias. Ambos mandatarios han decidido reabrir el contacto de una línea directa presidencial. También reanudar las comunicaciones entre militares y trabajar para frenar la producción de fentanilo. Grandes acuerdos que constatan el deshielo de las relaciones entre Washington y Pekín y que muestran un avance significativo después de las primeras conversaciones cara a cara en un año. Biden y Xi se han reunido durante unas 4 horas en las afueras de San Francisco para discutir temas que han tensado las relaciones entre Estados Unidos y China. Después de este encuentro, y según ha confirmado el propio Biden, los dos líderes han acordado retomar el diálogo directo y también que ambos puedan atender la llamada telefónica del otro de manera directa e inmediata. Seguimos con el foco puesto en esta reunión. Xi Jinping ha señalado que Biden quiere que China quiera ser amiga de Estados Unidos y que lo que busca el gigante es modernizarse. De hecho, en su mensaje y ante los CEOs de Estados Unidos, Xi Jinping ha señalado que no volverá a la guerra y que su nación no librará una guerra con nadie. Además, ha señalado que es un error ver a China como una amenaza y ha reiterado su afirmación de que China no quiere desbancar a Estados Unidos. Pero ojo, porque su mensaje también ha lanzado una advertencia, la de que Estados Unidos tampoco debería apostar contra China. El mandatario ha subrayado su deseo de establecer vínculos pacíficos entre las dos economías más grandes del mundo. En su mensaje ha reiterado la estrategia de crecimiento pacífico de China, alejando las crecientes preocupaciones sobre un desacoplamiento entre Estados Unidos y China. De China pasamos a Turquía. La Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento turco va a debatir este jueves un proyecto de ley que aprueba la membresía de Suecia en la OTAN, según la agencia oficial de la Comisión. El presidente Erdogan ha presentado el proyecto de ley al Parlamento para su ratificación hace 3 semanas, en una medida recibida por la OTAN y Estocolmo. Turquía inicialmente había planteado objeciones debido a lo que dijo era el refugio por parte de Suecia de grupos que considera terroristas. Hablamos también de Ucrania. El nuevo ministro de Exteriores británico, David Cameron, ha viajado este jueves a Kiev y se ha reunido con el presidente ucraniano, con Volodymyr Zelensky, en la primera visita del ex primer ministro de Reino Unido como jefe de la diplomacia británica. Así lo anunció este jueves en su cuenta de Telegram el presidente ucraniano, que ha explicado que habló con Cameron de armamento para el frente, de reforzar las defensas antiaéreas ucranianas y de proteger de esta forma a la población y las infraestructuras críticas. Seguimos con el foco puesto en Ucrania. El presidente Volodymyr Zelensky ha dicho este jueves que Ucrania había arrebatado la iniciativa a Rusia en el Mar Negro y que ha obligado a la flota naval rusa a retirarse en la parte oriental del mar. Dice Zelensky que por primera vez en el mundo fue en el Mar Negro donde comenzó a operar una flota de drones navales y que hay un ucraniano que está flotando. Esto es lo que ha dicho en la aplicación de mensajería de Telegram. Y de Ucrania pasamos a Rusia, que concentra, según Ucrania, en la península ucraniana del Mar Negro de Crimea, más de 800 misiles que planea utilizar para atacar el sistema energético ucraniano este invierno. Esto es lo que ha dicho hoy la jefa de prensa del mando sur ucraniano, Natalia Gumeniuk, en una intervención televisiva. Dice que hablan en total de más de 800 misiles preparados para ser utilizados por el enemigo en la etapa del terror energético. Está citando una información de la inteligencia militar ucraniana.
Hablamos de Rusia. Las fuerzas rusas dicen que están infligiendo grandes pérdidas a las tropas ucranianas que cruzaron el río Dnieper hacia la orilla oriental ocupada por Rusia. Ha confirmado que unidades ucranianas habían cruzado el Dnieper y admitió que inicialmente sus fuerzas habían sido superadas en número. Desde entonces, sin embargo, ha advertido que había traído fuerzas adicionales y que estaba infligiendo un infierno a las unidades ucranianas. Varios análisis sugieren que Rusia ahora está atacando a las unidades que intentan defender posiciones a lo largo de la orilla este, siendo la aldea de Krinky un epicentro de los combates. Vladimir Saldo, el gobernador instalado por Rusia en la región de Jersón, dijo que las fuerzas rusas estaban atacando posiciones ucranianas este mismo jueves. Seguimos hablando de Rusia, que dice que las relaciones entre Rusia y Estados Unidos atraviesan actualmente una gran crisis y que los lazos entre los dos países podrían romperse en cualquier momento. Esto es lo que ha dicho hoy el Ministerio de Relaciones Exteriores ruso. La Cancillería emitió un comunicado reflexionando sobre la relación entre ambos países a la luz del 90 aniversario de restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Rusia y Estados Unidos. Dijo que las relaciones entre ambos países corren el peligro de romperse debido al rumbo rusófobo de Washington. Dice además que esta no es la elección de Rusia, sin embargo, las medidas irresponsables que está tomando Estados Unidos están alimentando la escalada y pueden conducir a consecuencias catastróficas. Esto es lo que ha dicho hoy el Ministerio de Asuntos Exteriores, añadiendo que Washington estaba centrado en su objetivo doctrinal de infligir una derrota estratégica en Moscú. Las relaciones entre Rusia y Estados Unidos también se han visto obstaculizadas en gran medida por las políticas de las actuales políticas estadounidenses, que consideran que la hegemonía y el dominio estadounidense son la visión básica del mundo. Y hablamos de nuevo de Rusia. La Comisión Europea propone una 12ª ronda de sanciones contra Moscú, incluidas restricciones a decenas de personas, entre ellas, aparentemente, el hijo del expresidente Dmitry Medvedev y un pariente de Vladimir Putin. Entre las 47 personas que la Comisión quiere agregar a las listas de sanciones existentes se encuentra la prima de Putin, Ana Sibileva, quien preside la Fundación Defensores de la Patria, que apoya a los soldados rusos que luchan en Ucrania. En la lista ampliada también figura Ilya Medvedev, cuyo nombre y fecha de nacimiento coinciden con los del único hijo del expresidente. Está en la mira por supuestamente orquestar una campaña de desinformación y propaganda en Ucrania. La inclusión de familiares de altos funcionarios, incluida la familia de Putin, provocará ira, sin lugar a dudas, en el Kremlin. Hablamos ahora de Vladimir Solovyov, firme aliado del presidente ruso Vladimir Putin, que ha desatado una airada diatriba contra un alto funcionario alemán durante una transmisión de su programa de televisión. Es el presentador de un programa político en el canal Rusia 1 y es conocido por hacer comentarios controvertidos. Un ejemplo de ello se produjo el mes pasado, cuando apareció en los titulares al advertir sobre una nueva guerra mundial entre Occidente y los musulmanes de todo el mundo. Después de llamar a Baerbock una tonta loca, Solovyov también se ha referido a este funcionario del gobierno como un idiota alemán. Además, ha alzado la voz y ha dicho: verás cómo debido a tu estupidez corrupta, Annalena Baerbock, Berlín arderá y habrá un estandarte de la victoria sobre el Reichstag. Esta diatriba se produjo después de que Baerbock dijera el lunes que Alemania no solo continuaría brindando ayuda a Ucrania durante el invierno, sino que Berlín también planeaba ver su apoyo a su aliada ampliarse masivamente para el próximo año. Hablamos de Argentina, hablamos de Javier Milei, que dice que no tiene dudas de que si gana Sergio Massa van a una autocracia al estilo de Vladimir Putin. Esto es lo que ha afirmado Javier Milei en una entrevista. El candidato a presidente por Libertad Avanza ha sostenido que uno de los puntos en común entre el presidente ruso y Sergio Massa es la manera en la que atentan contra la libertad de expresión. Para el libertario, Massa, donde tiene injerencia, hace echar a la gente. Por ejemplo, ha puesto como ejemplo el caso de Marcela Pagano. Dice que es emblemático, que lo criticó y que además la echaron, y añadió que el día previo al debate a muchos influencers que estaban alineados con su pensamiento le cerraron los canales de YouTube en todos lados. Dice Milei que esto no es una casualidad. Sobre el debate ha dicho que aclaró la importancia de distinguir las reformas de primera, segunda y tercera generación que propone. Dice que la reforma de primera generación es la reforma del Estado: bajar impuestos, gasto público, quitar regulaciones, modernizar el mercado laboral y, una vez que ya sean competitivos fiscalmente y laboralmente, ahí abrir la economía a la chilena.
Hablamos un día más de los BRICS. Irán y Rusia han intercambiado hoy miércoles puntos de vista sobre las actividades de los BRICS en diferentes áreas y la expansión y el desarrollo del grupo en el futuro. Los temas fueron discutidos en una reunión en Teherán entre el viceministro de Relaciones Exteriores iraní para la diplomacia económica, Mehdi Safari, y el viceministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Ryabkov, que se encuentra de visita en Irán, según un comunicado publicado en la página web del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán. Las dos partes han discutido las actividades de los BRICS en las áreas de economía y comercio, energía, agricultura, ciencia y tecnología, medio ambiente, deportes y cultura, entre otros, según ha señalado un comunicado. Safari ha dicho que Irán está decidido a asumir un papel activo en las actividades amplias y diversas de los BRICS y ha asegurado que su ministerio va a hacer todo lo posible para desempeñar un papel eficaz y constructivo en los BRICS. Por su parte, Ryabkov ha felicitado a Irán por su reciente admisión en el grupo y ha explicado las prioridades de la presidencia rusa de los BRICS en 2024. Y hablamos del Senado de Estados Unidos. Acaba de impedir el cierre del gobierno federal, aprobando el proyecto de ley de gasto provisional, un texto que ha enviado al presidente Joe Biden para que lo promulgue antes de la fecha límite del fin de semana. La votación de 87 a 11 marcó el final del tercer enfrentamiento fiscal de este año en el Congreso, en el que los legisladores llevaron a Washington al borde del impago de su deuda de más de 31.000 millones de dólares esta primavera y dos veces a los pocos días de un cierre parcial que habría interrumpido el pago de unos 4 millones de trabajadores federales.